Yo estaba pensando, cuando hablamos del poder transformador de las ideas, esto es un ciclo que se llama Haz que pase, y para que las cosas ocurran hacen falta voces propias. Y más allá de todo lo que decía Maite, que es absolutamente cierto y es esa biografía, Mara Torres ha sido una voz propia absolutamente siempre, con lo difícil que a veces es, además, ser voz propia en un medio generalista haciendo un informativo diferente y haciéndose escuchar y hablando de determinados temas. Y quizás pensando y uniendo lo que vamos a explicar ahora para empezar, sea uno de esos portadores de sueños peligrosos de los que hablaba yo con Dabeli. Los portadores de sueños siempre son peligrosos y además se alegran de serlo, yo creo. No sé si lo ponía esa parte en el poema o no, pero que se conmueve con un pajarillo, pero que también es capaz de seguir pensando. Y eso es lo que le une a Eva Cosculluela, que es una periodista maravillosa, una periodista cultural, que tuvo en esta ciudad una de esas librerías premiadas, queridas, llamadas, que se llamaba Los Portadores de Sueños. Y que a día de hoy es colaboradora de muchos medios, pero por supuesto también del Faro de Mara Torres. Yo creo que este público que tenéis aquí tan entregado, que va a esperar a la firma de libros, Mara, para empezar se merece que contéis un poco esta historia de amor. Es así, ¿no? Antes de que empecemos a hablar del libro. Sí, bueno, quiero dar las gracias a Maite por tu bienvenida. Muchas gracias, Maite, a todos vosotros y vosotras por estar aquí esta tarde de viernes en Zaragoza, que es una tierra que me hace sentir siempre como en casa. Gracias a ti, Adriana, por invitarme a este ciclo que me gusta mucho este título, ¿no? Haz que pase, que habéis titulado Cómo transformar el dolor en memoria compartida, que es tal cual, es el reflejo de lo que hemos hecho en Recuérdame Bailando. Y luego, mi relación con Eva Cosculluela es que cuando yo venía aquí por primera vez, con, por ejemplo, mi primera novela, Con la vida imaginaria, la que ganó el finalista del Planeta, la presentamos en Los Portadores de Sueños. La segunda, Los días felices también. Yo creo que también los primeros libros, ¿no? Es que fue también. Sin ti. Sin en ti, 2006, exactamente. Que en va a hacer 20 años que nos conocemos, amiga. Exacto. O sea, que parece que de todo han pasado 10 años y han pasado 20. Eso Pues es muy peligroso también. tal cual. Y entonces, cuando supe que la librería cerraba, yo que acababa de inaugurar el Faro, dije, pues te convertimos en la librera del Faro. Y es la librera del Faro desde entonces, ya llevamos 7 años. Y tengo una relación muy especial con ella con respecto al libro, porque es de las primeras personas que leyó el primer borrador. O sea, ni siquiera estaba incluido, creo, todavía el libro de mi hermana. Yo escribí 20-25 primeras páginas y ella es una de las primeras personas que recibió ese borrador y le dije, ¿tú esto cómo lo ves? Y ella me dijo, tienes que escribirlo. O sea, tira porque tienes que escribir y publicar esto. Así que por eso es muy importante que esté Eva aquí conmigo. Bien. Haciendo el papel de entrevistadora, así que Eva, te toca a ti. Yo estoy más cómoda que nunca porque tengo aquí, vamos, o sea, facilísimo, pero claro, es que recibir eso también es una joya y verlo ahora aquí, que ahora son 2 libros en uno, es esa sorpresa que hay dentro del libro y que además conmueve muchísimo y que a ti te llegó en forma de eso, el primer borrador. En forma de borrador que todavía no era pues ni parecido casi a lo que es ahora, ¿no? Y que yo he visto casi ir construyendo poco a poco, ir como puliendo y rematando para llegar a construir este libro tan conmovedor y tan bonito. Yo creo que antes de empezar la conversación podemos dar una pincelada, ¿no?, de lo que es el libro, por si alguien todavía no lo ha leído, un poco como en la librería del Faro. Exactamente, vamos a explicar. De hecho, yo creo que tendríamos Programa que especial, para quienes están, lo dejan en el streaming también. Habría que haber empezado pidiéndole a Mara que nos dijera cómo quiere llamarse esta tarde, como si fuera una gata parda más Farera. Farera, venga, muy bien, Farera. Bueno, vamos a empezar diciendo que este libro es la crónica de un duelo, pero no es cualquier duelo. Es el intento desesperado y a la vez sereno de una mujer, de una escritora, de Mara Torres, por entender algo que sabe que no va a ser capaz de entender nunca, como puede ser el suicidio de su hermana. Esto lo hace llevándonos a todos en un viaje emocional en el que indaga en los días previos y los días posteriores a la muerte de Ali. Todo esto, que parece, así contado, parece poca cosa, pues pueden imaginarse ustedes la potencia que tiene, sobre todo contado con una voz en primera persona, confesional, potentísima, directísima, muy cálida y muy cercana, a la vez con un toque de humor, del que luego hablaremos, que también aligera un poco esta densidad emocional que tiene la novela. Pero bueno, esta búsqueda, que yo creo que no es tanto intentar encontrar la respuesta, porque sabes que no la vas a encontrar, sino es ir viendo qué vas encontrando para poder seguir adelante. Claro, te da
tratar muchos temas muy importantes y muy esenciales, como son no solamente la salud mental, que ya ha salido por aquí, pero la complejidad del amor romántico, pero también del amor entre amigos, entre familia, lo bonito del amor, pero también sus lados más complicados. La culpa que queda quien sigue vivo, ¿no? Cómo quitarte eso de encima. Lo inevitable de seguir adelante, que parece que no va a ser posible, y sin embargo es posible. Bueno, muchas cosas, la memoria como resistencia también. Todo eso está metido en el libro. Y yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Podemos entrar ahí en materia. Y yo creo que lo primero sería, Mara, preguntarte cómo se te ocurrió, bueno, no se te ocurrió, pero cómo decidiste que toda esta historia tan tremenda tenía que convertirse en un libro. Claro, porque ocurrió la historia en el 2013, o sea, 16 de septiembre del 2013 hasta ahora es mucho tiempo. Yo tardé muchísimo en decidirme a escribir porque yo quería escribir otras cosas. Yo cada vez que me sentaba delante del ordenador a escribir, es verdad que empecé con El Faro, tenía poco tiempo, pero cada espacio de tiempo que tenía y que podía dedicar a escribir, yo lo intentaba con otras historias. Pero siempre me venía a la cabeza la historia de mi hermana. Así que un día ya me di por vencida y dije, voy a empezar a escribir. Empezar a escribir la historia no era escribir la historia de mi hermana, sino para mí era muy importante recomponer los días, casi minutos posteriores a cuando yo recibo esa llamada y me dicen que mi hermana ha muerto por suicidio, ¿no? Que mi hermana se ha suicidado. Que fue a las 6:30 de la tarde, un día 16 de septiembre del 2013, porque mi memoria había bloqueado, por ejemplo, todo lo relacionado con lo que pasó ese día, había bloqueado todo lo relacionado con el tanatorio y, sin embargo, yo sabía que había sido muy importante, no solo para mí, sino para mi familia, que, por ejemplo, el día del tanatorio había sido importantísimo en cuanto a cobijo, a cariño, al amor que sentimos. Entonces, yo creo que la primera intención era reconstruir la memoria. Y empecé a escribir. Cuando me di cuenta de que el libro tenía sentido. Hay una parte que es la primera, la que escribo y firmo yo, que se llama Lo inexplicable, que tiene que ver con lo que yo siento la primera semana desde que muere mi hermana hasta que mi hermana mayor y yo, que éramos las tres muy amigas porque tenemos más o menos la misma edad, vamos a casa de Eva y yo, vamos a casa de Ali y encontramos una caja blanca que nosotros, por supuesto, sabíamos que tenía. O sea, mi hermana escribía, por ejemplo, tenía fotos impresas, que ahora es impensable, pues las tenía impresas en color, con todos los colegas, con todos los amigos, con nosotras, con la familia, tal. Y tenía muchas cosas escritas. Cuando era nuestro cumpleaños siempre nos regalaba un texto. O sea, ella escribía de forma natural. Pero lo que nos llamó la atención es que en una carpeta, perdón, en una carpeta blanca transparente no estaban unos diarios. Estaba escrito un libro titulado Frente al espejo, firmado, donde ponía prólogo y un espacio en blanco y entre paréntesis pedírselo a mi hermana Mara, y estaban sus últimos 7 años, no sus últimos 7 días, no sus últimas 7 semanas, sus últimos 7 años. Y cuando empiezo a leer me doy cuenta de que ahí hay un material potentísimo porque mi hermana había dejado pistas muy importantes, sutiles pero contundentes. Y yo no sabía nada del suicidio. Al morir mi hermana empezó a documentar del suicidio, porque como había este pacto de silencio de los medios de comunicación, pues yo no tenía ninguna información. O sea, la palabra suicidio es esta palabra tenebrosa, oscura, impronunciable. Empecé a documentar y cuando empiezo a ver lo que cuenta la comunidad científica, falsos mitos del suicidio, ¿por qué las personas se suicidan? Nunca lo sabremos, porque nunca las podemos preguntar, porque las personas que se suicidan no lo intentan, lo cometen, no son intentos, los que mueren, mueren. Claro. Y dije, jolín, todo esto que yo estoy estudiando, mi hermana en su libro lo refleja. Y ahí me di cuenta de que tenía un material potente en cuanto a que toda la información que a nosotros nos había faltado como familia, como amigas también, os digo, como colegas, el libro de mi hermana lo reflejaba. Y entonces ya es cuando planteé realmente el libro. Me costó mucho firmarlo, otros 5 años. Yo no quería firmarlo, porque mi familia y yo no necesitamos sacar este libro. Nos sentimos queridos, cobijados, no sé, somos una familia muy amada. Yo tengo el programa de radio, es decir, no necesitábamos esta exposición pública. Pero le hiciste el prólogo. Claro, exactamente. Yo creo que al final mi libro es el prólogo. Y cuando decidí firmar es porque, bueno, mi editora me decía, si no lo firmas, bueno, Eva lo sabe, si no lo firmas no te lo publico yo. Pues si el libro está bien, da igual quién lo firme, porque es que da igual, porque da igual que sea yo a que sea Pepa Pérez.
Y luego me he dado cuenta de lo importante de firmarlo, porque si yo no lo firmo, estoy participando del silencio que yo creo que estoy denunciando. ¿Sabes? O sea, estaría haciendo lo mismo que yo he denunciado. Y pues me alegro de haberlo firmado y de tener también esta posibilidad de divulgar, de contar. Y de estar juntas ahí, de estar ¿no? juntas, juntas ahí. Sí. Que es muy bonito. Hablaba, por cierto, Mara, de una cosa del silencio respecto a esto, que es un pacto de silencio en los medios, y es verdad, porque es algo que nos enseñan casi desde la Facultad de Periodismo. No, es que los suicidios no se publican. Esto es una cosa que se dice siempre, por lo tanto, a partir de ahí sigue. Que yo creo que es un pacto no escrito, ¿eh? Sí. Es decir, bueno, yo también... yo acabo de caer ahora, conforme lo decías, no está he escrito, pensado... nadie te dice que no tengas que hablar, simplemente no puedes hablar. Yo busqué, y hay una novela de Goethe, el joven Werther, que se suicida. Sí. Entonces yo creo que se dice que eso provocó una ola de suicidios y entonces se decidió no hablar de suicidios. No se sabe si es una ola de suicidios o... Es lo que pensamos todos, claro, en realidad. No se sabe si... O sea, ¿qué dice la ciencia? Que no se sabe si se provoca un efecto contagio o, al ser un chico guapo, alto, listo, el que muere, a la gente no le importa contar que ha muerto también, o sea, eso no se sabe. Lo que está claro es que todos los científicos, y cuando digo comunidad científica digo psiquiatras, psicólogos y terapeutas, que son los que saben, y neurólogos también, la neurociencia también está haciendo mucho en esto, coinciden en el que el silencio supone falta de información y supone pues que no sepamos nada de salud mental. Yo digo, muchas veces lo comparo con la salud física, esto me habréis oído mucho porque hago mucho hincapié. Nosotros en salud física, que hablar de salud física no es hablar de enfermedad física, hablar de salud mental no es hablar de enfermedad mental, pero nosotros hasta hace 15 años no sabíamos que fumar mataba, no sabíamos que teníamos que hacer deporte, no sabíamos que la comida ultraprocesada no es beneficiosa, no sabíamos que el azúcar hay que intentar evitarlo. Ha habido unas campañas de información que nos enseñan cómo hacerte palparte para ver si tienes un bulto sospechoso. Todo eso está vinculado a la salud física. No significa que tú vayas a evitar una enfermedad, pero tú la puedes prevenir. ¿Qué sabemos de información? ¿Qué información sabemos sobre salud mental? Tú sabes distinguir cuando estás deprimida porque ha muerto un familiar, que es lo lógico y natural, que estés triste, que no quieras levantarte de la cama, que te cueste un mundo hacer cualquier cosa. ¿Tú sabes la diferencia entre eso o que eso se complique y acabe en una patología? ¿Tú sabes diferenciar entre alguien que dice, es que menuda mierda de vida, y alguien que llora cada noche porque la vida se convierte en una cuesta arriba imposible de subir? ¿Cuántas veces hemos dicho, no sé quién está deprimida, mira, que salga y se pinte los labios y se anime, que seguro que se le pasa la depresión? Se anime, sí, es verdad, que se anime. ¿No? Y que se anime. Eso hoy en día, fíjate, eso es impensable, pero durante años la gente ha escondido que tenía una depresión. ¿Qué sabemos ahora? ¿Qué he aprendido yo? Que no significa que toda la gente que se suicida tenga una patología mental, que no tener una patología mental significa que vayas a suicidarte, pero que hay un vínculo entre enfermedad o trastorno mental y suicidio, eso está probado científicamente. O sea, está probado porque en el número de personas que mueren por suicidio hay muchos que cuando tú estudias o haces las autopsias psicológicas, que son a posteriori, te das cuenta de que había una patología y son súper difíciles de percibir. Mi hermana era súper difícil, porque ella era luminosa, divertida, atractiva, era un foco. Los amigos dicen siempre, me dicen, tía, es que era un imán para la felicidad. Claro, era un imán para la felicidad, pero si tú lees lo que escribe, era un imán para la felicidad de día y de noche, noches enteras llorando sin parar. ¿Sabes? Mi hermana y yo decíamos, mi hermana Eva y yo, pero ¿cómo no nos lo dijo? Claro. Porque luego te pegas una ducha, te lavas la cara y tiras, claro, porque quieres aferrarte a la vida. Claro. No, además, es que el retrato que haces es el de alguien que se bebe la vida, sí. O sea, que tiene muchísimas ganas de vivir y de aferrarse a la vida, y luego cuando escribe ves la enorme severidad con la que se juzga a sí misma, que es algo también que llama mucho la atención, ¿no? Alguien que tiene esa capacidad de vivir y de disfrutar, que luego es tan severa consigo misma como para sufrir tanto. Sí, hay una cosa muy llamativa cuando lees el libro de mi hermana, y es que parece el libro de una treintañera más, sí, ¿no? Que sale, que entra, la pilla la crisis del 2008, que no fue en 2008, 9, sí, 10, 11, ¿no? Sí, sí. Así que tienes 30 años, pegas un alquiler, no puedes pagar el alquiler en Madrid, bueno, ¿qué hago? Trabajo, el dinero del paro, me monto un poco la vida, me vengo aquí.
Al Pirineo, además, que eso a hay que campo, decirlo. a Castejón de Sos, ya tiraré, bueno, pues puedo trabajar poniendo copas, en fin. Mi hermana, o sea, como a toda la gente treintañera, es que trabaja en lo que sea. Ella trabajó con mi hermana durante un tiempo, porque mi hermana mayor tenía una agencia de publicidad y las dos son publicistas, pero cuando la agencia termina, pues oye, luego trabajo con mis padres también, pero vamos, que tira como cualquier treintañera. Claro, ¿qué la hace distinta a Ali? La hace distinta que algo que nosotros entendíamos como, ay, es que es excesivamente romántica, ay, es que Ali se lo toma todo muy a pecho. Yo me acuerdo de las broncas que tenía con ella. O sea, nos sentábamos en mi casa, que venía muchísimo a mi casa, muchísimo. O sea, éramos como amigas. Vente que te cambio la ropa, que me déjame esta cazadora, no sé qué. Y yo le decía, pero tía, ¿por qué te pones así con lo que te digo? Y ella, pues es que yo soy así. Y yo, bueno, chica, pero es que no te puedes poner así. Ahora entendemos que una persona no se pone así porque no le pase nada. Una persona se pone así porque no es capaz de gestionar sus emociones. Entonces a mi hermana Ali le pasaba que no era capaz de gestionar sus emociones, pero ella quería vivir. Es otro de los falsos mitos que aparecen cada vez que estudias algo vinculado con el suicidio, que no quieren vivir. No, sí quieren vivir, pero no pueden. Entonces se da una circunstancia muy particular y es que se aferran a cualquier atisbo de felicidad. O sea, mi hermana no escuchaba música y para ella eso era la tristeza. Ella habla de una neurona descontrolada. Ella habla de un patito raro en medio de patitos blancos. Esto significa que a ella le gustaba su vida. O sea, no habla de 1000 patitos negros, habla de un patito raro en medio de 1000 patitos blancos. O sea, esas son las pistas a las que, si nosotros hubiéramos tenido acceso al libro antes, pues te digo directamente, tía, vamos al psiquiatra. O sea, vamos al psiquiatra. Yo creo que eso es lo que a ella le faltó. Que luego igual va, tiene un tratamiento y no sale. Pero insisto, tú puedes ir porque tienes un cáncer a hacer un proceso de quimioterapia que es durísimo y no salir, pero por lo menos se te da la oportunidad de que salgas. A mi hermana Ali, pues no le dimos esa oportunidad. ¿Sabes qué da la impresión? Yo creo que estaremos de acuerdo todos. Parece, o sea, se te ve apasionada, como que te brillan los ojos cuando hablas de Ali. Quizás el libro, de todos modos, aparte de reflexionar sobre eso malo que debemos compartir y que es ponerlo en el foco, que al final somos periodistas y también tenemos eso en la cabeza siempre, es la oportunidad de volver a hablar más de ella, ¿no? Sí, sí. Y con esa sonrisa, decir, ostras, qué tía, qué cantidad de amigos tenía. Que no lo la escena pasábamos que dices del genial. tanatorio, que hablas de gente en el parque, en lo verde ahí sentada. Y lo querida que era, porque eso Sí. lo cuentas ahí de una manera muy intensa también, ¿no? Bueno, o sea, fíjate, el comentario que me hacen todos los lectores es gracias. Esa es la palabra que más se repite. Curiosamente, era la palabra que más repetía ella. Esto es muy conmovedor. Yo cuando estaba escribiendo tenía una parte muy triste, o sea, tanto es así que, por ejemplo, mi pareja, que sabía que estaba escribiendo y era la única persona que lo sabía, con lo que he sido yo escribiendo, ¿no? Que yo escribía media página y Ali, ven, que te voy a leer la media página. O sea, yo he sido con los otros libros Eres la muy media de ayer. brasas. Sí, yo siéntate ahí, Ali, que te voy a leer a ver cómo vas. Esa tremenda, ¿no? Y ella leía. Sin embargo, este libro lo he mantenido prácticamente en secreto porque yo no quería que nadie me contara, como yo iba a reconstruir los días posteriores a la muerte de mi hermana, yo no quería que nadie me contara cosas. Por ejemplo, mi madre sin duda me hubiera dicho, pero Claro. ¿no te acuerdas cuando llegaron los primos? Claro. Y yo, no, pues no me acuerdo. O sea, ella tiene mis padres tienen unos Su recuerdos, memoria. mi hermana Eva tiene unos recuerdos y yo tengo los míos. Y yo quería que solo estuvieran los míos. Y entonces viví, te lo juro, o sea, momentos tristísimos hasta el punto que mi chico me decía, tía, para, porque es que te vas a morir de tristeza. Yo, no, pero no te lo puedo explicar porque estoy triste, pero la estoy recordando. Entonces era como muy guay, ¿no? Porque, claro, la estaba escuchando otra vez, estaba reconstruyendo nuestro tiempo juntas, nuestro tiempo con amigos, y eso me emocionaba mucho. Entonces es como la tristeza por un lado y el dolor por otro. Y digo, al final era como, perdón, la tristeza y la luz. Y al final es como ella. ¿Sabes? La tristeza y la luz. Mira, está aquí Luis Alegre, lo he visto por aquí también, Aquí está. está. Me acuerdo cuando pasó, él me dijo una cosa que no Con se lo me... tranquilo que lo teníamos aquí, no le despié, cuidado. Pero es que él me dijo una cosa súper importante al morir mi hermana. Me dijo, escribe lo que sientes porque es imposible que lo puedas reconstruir cuando ya no lo estés sintiendo. O sea, lo que te ha pasado es tan fuerte que cuando tú intentes recrearlo años después no vas a ser capaz. Entonces, al final yo había escrito diarios a boli, o sea, mal, con los días justo posteriores.
el trabajo que hice 5 años después fue el literario. Vamos a traducir estos sentimientos que son tan bestiales en literatura. Ese es el ejercicio que yo creo que he sido capaz de hacer. Menudo trabajazo. Sí, tanto. Lo dice así, parece fácil, ¿verdad? Sí. Pero no. Ya sabes, Mara, que muchos de los autores que escriben libros sobre el duelo confiesan que en un momento del proceso se dan cuenta de que están escribiendo para estar más tiempo con la persona que se ha ido. Sí, sí. Entonces, al final es un poco esto, sí, ¿no? Sí. Prolongo la presencia de Ali. Ali. Tal cual. Pasó una cosa súper bonita cuando publiqué, y es que tenía el WhatsApp lleno de mensajes de amigos de Ali que me decían gracias por devolvérnosla. Qué bonito. Claro, es que es un ejercicio muy doloroso para ti, claro, pero a la vez para toda la gente que la quería, que era tantísima, pues es una manera de volver a estar con ella un poquito. Sí, de hecho, después de la presentación en Madrid nos fuimos todos de juerga. Mira, yo vamos a empezar a llorar. Nos fuimos todos de juerga, o sea, quiero decir que yo lloro, pero enseguida me río. O sea, que sí, que es muy triste, pero que hay que celebrar la vida, ¿sabes? Yo creo que también, a ver, este libro tiene una parte que todo el mundo coincide en ella, pues Alana, ese portero cuando leyó, Gómez Jurado, que me escribió un mensaje que no olvidaré nunca, que yo a Gómez Jurado no le conozco prácticamente de nada, pero había hecho un gato pardo y él había sido muy generoso conmigo porque había contado cosas muy íntimas y había sido muy generoso. Entonces yo le dije, antes de publicar, oye, te voy a pasar este libro sin compromiso, ¿eh? Jo, y si veis el mensaje que me escribió, o sea, me dijo, has hecho un trabajo tan importante y tal, y le estoy muy agradecido. Y a Francino, que también fue el primero que leyó, Ignacio Soto, mi jefe, hay como 4 o 5 personas que son los que primero leyeron el manuscrito completo, no el borrador, ya el manuscrito. Y hay algo en lo que todos coinciden, y es que el libro es un canto a la vida. O sea, es verdad que es tristísimo, es verdad que lloras. O sea, la gente me dice, he llorado lo más grande. Y digo, ¿qué menos, no? O sea, no vas a estar leyendo lo que ha pasado y no llorar, pero a la vez tú lo entiendes como un canto a la vida, que es un canto en memoria de quien ha fallecido, de quien ya no está, y luego una puerta a la esperanza. Es que además, yo te iba a decir una cosa, no lloras en los momentos necesariamente más tristes. Yo le confesaba a Mara, me había dejado el final del libro para tenerlo fresco para esta mañana. He cometido el gran error de irme a una plaza de Zaragoza directamente con mi cafecito y decir, y ahora voy a disfrutar del final. La situación era como una magdalena, no podía, la gente pasaba, decía, ¿qué le pasa a esta señora? Pero realmente el momento del lloro era un momento precioso, que era el momento, que por cierto tiene mucho que ver con Aragón. Con un sitio muy querido por Ali y tiene que ver con unas palabras de tu padre. De mi padre, es la carta un momento de mi padre. amor puro y duro. Entonces realmente no es un lloro de tristeza, de me quito, me rasgo, me rompo, no. Es un de emoción, yo creo. Emoción. Es de emoción. Y yo muchas veces, por ejemplo, yo he visto pelis de llorar y cuando acaba digo, qué a gusto me he quedado. Claro. ¿No? Es que me queda muy a gusto. Es que llorar es muy valiente. Yo, por ejemplo, con los gatopardos del Faro, que muchísimos se emocionan. Y la gente me dice, ¿pero por qué lloran? Y digo, joder, porque se están acordando de la primera persona que les dio la oportunidad. Se están acordando del esfuerzo en aquella escuela de teatro cuando entró y consiguió que le dieran plaza. Porque se está acordando de la primera persona que le aplaudió. ¿Cómo no vas a emocionarte? O sea, llorar no es malo, al contrario. Yo creo que mostrar tus emociones te hace más empático, te hace más cercano, te hace más tú. Y este libro tiene... Bueno, me decía el otro día, fíjate, me contaba un poeta, Simón Partal, que me presentó en Estepona, contó una cosa muy graciosa. Dijo que Carmen Sevilla, cuando murió Lola Flores, salió de la casa de Lola Flores, hecha un circo. De esas no quedan ya, qué maravilla. Quedan, y entonces las cámaras la pillaron y dice, Carmen, ¿cómo estás? Entonces ella dijo, bueno, hemos estado hablando con la familia de cuando estuvimos Lola y yo en no sé dónde, de aquella gira que hicimos, de aquella tal. Acaba y dice, qué mal rato más bueno hemos pasado. Yo creo que hay una parte, ¿no? Hay una parte, o sea, es que el dolor forma parte de la vida. Sí. O sea, la tristeza forma parte de la vida, el llanto. Por eso nos gusta tanto reír, porque sabemos lo que es llorar. Por eso nos gusta tanto un amanecer, porque sabemos lo que es pasar una noche triste. Y entonces me gusta que el libro provoque eso, porque yo no te digo que era la intención, es que, ¿cómo no? ¿No? Pero bueno, también tienes esas partes en las que te ríes mucho con Ali, ¿no? Cuando la hago volver a casa, sí. Y de repente, ay, tengo un hambre que me muero. Digo, chica, ¿morirte otra vez? Ese trozo es morirte muy otra vez, no. Todo jugando dice, pero ¿cuántas veces hacemos alusión a morirnos cuando estamos vivos? No, hay que me mato, ¿no? Que me mato. Que me mato. Pero además todo junto, que me mato. Que me mato.
Todo el Porque rato en mi familia amenazando. es que somos bastantes. Fíjate que nosotros no hemos contado un chiste en nuestra vida. No contamos chistes ni nada de eso, pero es que es una familia que tiene gracia. Y mi hermana, tía, es que lloraba de la risa. Yo la recuerdo, es que a mi hermana le pasaba una cosa que cuando empezaba a reír lloraba. Y yo, pero Ali, que te vas a mear. Y tal cual. Entonces, a mí, por eso el libro tiene esta parte luminosa, yo creo. Pero fíjate, es muy curioso porque con el suicidio, este tabú, este estigma, este miedo, esta cosa tenebrosa, insisto, que tiene la palabra, ha hecho que las personas que mueren por suicidio hayan estado ocultas. O sea, es como una familia que tiene a alguien que ha muerto por suicidio, es una familia que queda como marcada por la sociedad, ¿no? Que dices, jo, ¿cómo van a ser felices otra vez? Pero vosotros en el libro concretamente dices el momento en el que decidís que no vais a hacer Ocultarlo. Eso es bonito. Claro. Y de hecho todo está contado con mucha honestidad. Hay alguna cosa hasta cruel como no hacer partícipe al chico con el que salía de cierto, como diciendo un poco, o sea, diciendo la verdad, de cuando te quitan a alguien, cuando alguien sientes que ha contribuido a hacer daño a alguien a quien quieres, pues no piensas darle ni eso. Ni eso. Fíjate, sin embargo, yo creo que la decisión de no entregar esa carta va mucho más allá. Solo hay dos cosas ficcionadas en el libro de mi hermana. Una, no hay un J y un B. Hay un J, un B, un H, un K, porque mi hermana tenía 30 años, no tenía pareja estable, era súper atractiva, vivía la vida como todas nuestras amigas y cuenta 7 años de su vida. Es imposible que solo hubiera 2 parejas y encima que le hacían poco caso, ¿no? Entonces, para proteger la intimidad de ellos, ficcioné no solo la inicial, sino no son 2. Luego, tampoco estábamos seguras de que ella quisiera entregar esa carta porque no estaba junto a las nuestras, estaba en la caja. Y si nosotros dábamos esa carta a la persona equivocada, tú imagínate. Si nosotros creemos que es alguien y luego no es, tú imagínate. Y en caso de que fuera, tú imagínate. ¿Sabes? Al final, yo creo que lo que muestra el libro es que no hay culpables. Pero sobre todo porque mi hermana no muestra a culpables. ¿No? Ella, la única culpable que aparece en el libro de mi hermana es ella por no entender lo que la pasa. El patito. Ese patito raro, ¿sabes? Eso necesitar un diablillo que le diga qué tiene que hacer. Ese esfuerzo por aferrarse, por levantarse cada mañana. Entonces, claro, yo creo que esas preguntas que tú te haces, ¿no? ¿Y si soy culpable? Claro, esto no lo sentimos solo la familia, los amigos, los colegas y tal. Y insisto, ¿no? Nosotros queremos levantar ese tabú. Las familias que han perdido a alguien por suicidio son igual de familias que las que lo han perdido a destiempo por un accidente de tráfico o por un cáncer. Tenemos que aprender a convivir sin estas personas, teniéndolas presentes de otra manera, pero como todas, no somos ni mejores ni peores, somos iguales. Y yo creo que el libro, de alguna manera, está contribuyendo a la dignidad de quien ha perdido a un ser querido por suicidio. Absolutamente, vamos, absolutamente. Es un libro que me parece que para quien lo lee es transformador, porque desde luego es un libro que no te deja indemne. O sea, tú cuando terminas el libro eres otra persona distinta que cuando lo has empezado. Pero yo quería preguntarte, Mara, ¿cómo te transforma a ti el libro? No el dolor, sí, que por supuesto, sí. Sino este libro. ¿Cómo te transforma? Porque claro, al final tú lo que haces es convertirlo en material literario y trabajarlo desde las palabras, que te hace despegarte un poco, pero a la vez, ¿cómo te vas a despegar si es que estás ahí metida, ¿no? Sí. Verás, el título de mi parte es Lo inexplicable y era el título que yo manejaba para todo el libro, todo. Lo inexplicable. Lo que me hace escribir este libro es que no es tan inexplicable, ¿sabes? Es que yo creo que si yo llego a saber lo que sé ahora, no por el libro, sino por todo lo que he estudiado, por todo lo que he preguntado, por todo lo que he documentado, por todo lo que me gustaría que la gente supiera, porque tuviéramos asumida esa salud mental como tenemos asumida la física, lo podíamos haber prevenido. O sea, lo que os he dicho antes, pues no sabemos si lo podíamos haber prevenido, pero por lo menos hubiéramos dado herramientas. Entonces, a mí me ha transformado en eso, he pasado de no entender a entender. Y eso te hace empática con mucha gente que tiene cualquier tipo de patología mental, porque son trastornos alimenticios, son trastornos límites de personalidad, son trastornos obsesivo-compulsivos, son depresiones endógenas, son depresiones exógenas, son esquizofrénicos, son personas que tienen psicosis. Esas enfermedades que dan tanto miedo, yo quiero que dejen de dar miedo, porque la gente bien tratada hace una vida cotidiana normal.
Hasta el punto que el otro día estaba en un acto y una de las personas del equipo que habían estado conmigo en el acto, cuando me dijo, bueno, porque esta es otra, ¿de qué va el libro? Antes de que saliera publicado esto, escribiendo, ¿de qué va el libro? Y yo, del suicidio de mi hermana y tal. La gente, claro, se queda paralizada. Y entonces ella me dijo, ¿ah, sí? Pues es que mi abuelo se suicidó. Y yo, ¿ah, sí? Dijo, sí, y yo soy esquizofrénica, mi madre también. Le dije, pues gracias por decirlo, porque ella tenía hijas, hacía una vida normal, estaba medicada, perfecto. Si cada vez que aparece una noticia en los informativos que una persona con esquizofrenia entra a una farmacia y acuchilla a 7, nosotros que estamos vinculando que cualquier persona con esquizofrenia es una persona que puede matar a alguien. No, son excepciones. Si cada vez que entra en la noticia, ¿sabes? Cada vez que contamos que un tío ha matado a su mujer y luego se ha suicidado, tú estás vinculando el suicidio a un impulso, a un no quiero asumir la responsabilidad, a un la mato y luego me mato yo. Pero es que son los menos. Si hay 4.000 suicidios al año, estos son 4. Pero es que mira que hemos eliminado estigmas y que en el periodismo además nos hemos preocupado por eliminar otros estigmas, que es lógico que eliminemos, ¿eh? Pero este existe tal cual. Tal cual. Este no lo hemos puesto en el foco, con este no hemos trabajado, es decir, hablando de un tema que todos tenemos claro que está mal señalar, pues por ejemplo, se intenta no señalar en los medios de comunicación, o por lo menos desde la buena práctica periodística, por ejemplo, cuestiones con nacionalidades que muchas veces no tienen nada que ver en determinados sucesos, y entonces intentamos no hacerlo. Pero sin embargo, una asignatura pendiente es una total. asignatura pendiente total. Pero bueno, ahora hablamos del suicidio, pero es que si echamos la vista atrás, yo me acuerdo cuando Pascual Maragall, lo cuento muchas veces, sacó aquel documental sobre el Alzheimer. ¿Cómo impactó? Porque fue la primera persona que hizo público que tenía Alzheimer, porque hasta ese momento las familias lo ocultaban. O sea, como mi padre, economista, matemático, abogado, me da igual, ahora no sabe cómo me llamo, y las familias ocultaban a sus padres o madres con Alzheimer. El cáncer, cuando Carlos Llamas volvió después del primer tratamiento de quimioterapia y volvió a la radio, yo recuerdo, porque estaba trabajando en la radio también en la SER, él dijo, señores, tengo cáncer, y lo quiero decir con todas las letras, tengo cáncer. Y eso fue algo que marca un antes y un después, porque la gente, no nos acordamos, no salía con un pañuelo en la cabeza. La gente lo escondía. Sí. Entonces, yo creo que las campañas de prevención, las campañas de sensibilización, las campañas de concienciación hacen muchísimo y cambian el panorama y cambian los paradigmas. Claro, entonces yo estoy segura de que esto es solo el principio. Y te digo más, no soy yo. O sea, lo único que yo... Porque los trabajos que hacen las asociaciones de prevención lo vienen haciendo desde hace muchos años. Es como de alguna manera, al tener un perfil más público, yo visibilizo. Pero este libro no existiría sin el trabajo previo de ellos. O sea, también se lo debo a ellos, ¿no? Sí, pero esas voces son absolutamente necesarias para quitar el miedo. El miedo ha existido siempre. Yo me estaba acordando con lo que decías, los endemoniados, que eran los epilépticos de antes, hace muchísimos años, pero también existía. También. Y era puro miedo a no saber exactamente y a no saber si uno debe hablar o no hablar. ¿Te ha cambiado también la perspectiva respecto a la muerte y respecto a la vida? Porque hay una sensación un poco... sacas la frase de Alicia en el País de las Maravillas en ese momento de ese... Pero también te da un poco la sensación, te pone frente a todo, te pone frente a las alegrías, a ti mismo. ¿Te ha cambiado la percepción? O sea, tú fíjate ahora que citas a Alicia en el País de las Maravillas, es verdad que mi hermana Alice se parecía al personaje de Walt Disney, porque así rubia, ojos verdes, es muy parecida. De las fotos que tiene de pequeña es parecidísima al personaje que dibujó Walt Disney. Pero fíjate el título del libro que ella escribe, Frente al espejo. Sí. La relación de Alicia en el País de las Maravillas luego es Alicia frente al espejo, a través del espejo. El sentido de A través del espejo es un poco el sentido del libro de Ali, ¿no? O sea, sobre lo imposible y lo posible. Lo que a mí me ha cambiado es, claro, es la primera persona que muere en mi familia, en nuestra familia nuclear, ¿no? No, claro, de forma natural serán mis padres, que están súper vivos, afortunadamente. Entonces, lo que nos ha enseñado es a convivir con ella de otra manera, pero es que eso lo cuenta todo el mundo que ha perdido a un ser querido. O sea, tu madre muere, pero si tú la recuerdas, la tienes presente, hay un tiempo de duelo obligatorio, donde, exacto, no te quieres levantar de la cama. Una vez que pasas eso, tú aprendes a vivir con tus muertos, a convivir con ellos de otra manera.
Porque verdaderamente cuando dicen que no muere quien no se olvida, es que es verdad. Si tú hablas, cuentas, ¿cómo será que cuando quedamos todas las amigas, porque el grupo de amigas es el mismo, o sea, éramos 9 y ahora somos 8, cuando contamos cosas que nos han pasado, ya no sabemos si está Ali o no. O sea, nosotros siempre queremos que está Ali, ¿no? Cuando hemos viajado a no sé dónde, nos quedamos en mi casa, siempre hacemos las cenas, ¿no? Entonces ahora, ¿pero estaba Ali o no estaba? Porque es que sí que está, de otra manera, pero está, ¿sabes? Yo creo que eso todo el mundo que ha perdido a alguien a destiempo me va a entender. Y además nos has hecho sentir, yo tengo la sensación de que la conocemos todas, y esto enlaza con una frase que tú reproduces en el libro que te dice otra periodista también muy conocida, que es la reina Leticia, que dice algo parecido, ¿no? Esta comunión entre quienes han sentido un poco lo mismo, que ocurre entre asociaciones, lo que decías, personas que han pasado por lo mismo, o que hemos recibido, yo he recibido un mensaje de un grupo del colegio, me estoy acordando de tal persona, y es verdad, siempre hay un caso y el encuentro con Leticia, a ver, voy a contar, o sea, lo que voy a contar vais a entender que no está vulnerando en nada nada vinculado con la conversación íntima que tuvimos. Pero sí es verdad que ella, por ejemplo, me dio esta frase, me dijo, dejarás de llorar a las 6:30 de la tarde, cuando yo me pensaba que me iba a tirar toda mi vida llorando. Digo, yo ya lo voy a asumir, todos los días de mi vida a las 6:30 voy a llorar, quiera o no. Pues no, ella me dijo, dejarás de llorar y tu familia y tú volveréis a ser felices, porque cuando muere alguien, yo creo, tú crees que no vas a volver a ser feliz. Tan feliz, ¿no? Muere tu madre. Vale, yo voy a ser feliz, pero no tan feliz. Pues no es verdad. O sea, volvemos a ser felices, a disfrutar de la vida, de las primaveras, que viene un nieto, que viene no sé qué, que me enamoro, que me voy de viaje. Volvemos a ser felices, porque es que si no nos habríamos extinguido. O sea, el hombre, el ser humano tiene que vivir con la muerte, porque morimos todos, de eso no nos vamos a librar ninguno. Y esa frase me la dijo y se la agradecí infinitamente. Hablamos mucho rato aquella vez. Pero esa frase que yo he publicado, luego, claro, yo lo publiqué sin pedir permiso, digo, ya verás. Yo no me atrevía a preguntar, ¿sabes? Yo no le voy a preguntar a Miguel Ángel Revilla, que no va a dar buenos consejos al respecto. Una frase, pero... y luego me la encontré en la Cuesta de Moyano hace poco, porque fue el centenario de una cuesta muy importante en Madrid, que es donde están todos los libreros centenarios. A la de Atocha ha pasado todo el mundo por la Cuesta de Moyano, seguro. Sí. Y entonces, como era el centenario, yo soy socia de honor junto con un grupo de escritores, 15 o así, y ella vino a conmemorarlo. Y ella tuvo una frase para cada, eso tengo que decirlo, para cada uno de los que estábamos allí. O sea, a todos les iba diciendo, pues tu última novela, tu último libro, he leído tu tesis, estoy pendiente de, me ha gustado tu último artículo, tal. Pero cuando llegó a mí tuvimos una larga conversación. Y lo que puedo contar, porque estaban las cámaras, o sea, no estoy contando nada que no pueda contar, me dijo que el libro se lo había leído en una tarde, que le había removido muchas cosas porque era una situación muy parecida, son 3 hermanas también, Erika era su hermana pequeña, y entonces me dio las gracias. Qué bonito. Qué bonito. Pero, Mara, yo creo que te estará dando las gracias muchísima gente con este libro, porque una de las cosas que ha conseguido es una reacción brutal. Brutal. Bueno, sí, es la palabra que más se repite, eso es gracias. Luego, quien no, o sea, no todo el mundo conoce a alguien. Bueno, yo creo que con 4.000 al año... Sí, sabes, no cercano, pero el compañero de colegio, claro, de no sé quién, el primo... Sí. Bueno, una cosa que me sorprendió, perdón, es que yo, hasta lo de mi hermana, yo no conocía a nadie que se había suicidado. De repente todo el mundo, no, mi padre, yo, pero no era un infarto, ya, no, era un suicidio. No sé quién, pero no era una muerte súbita, no, ya, era un suicidio. Entonces de repente empecé, tú, no sé qué, digo, joder. ¿No? Entonces que ellos lo ocultaban y yo digo, a ver, está muy bien, o sea, cualquier familia puede tomar la decisión que quiera mientras sienta que eso le va a cobijar. Si deciden no contarlo, por supuesto, todos estamos en nuestro derecho a vivir nuestro duelo a nuestra manera, pero que no sea porque vayas a sentir que te señalan. O sea, es lo único que yo digo, que no sientas que lo escondes porque tengas miedo, porque nadie tiene por qué señalarte, ni a ti ni a tu familia. Yo estoy segura de que
como dices, recordamos a Ali bailando. Yo me lo imaginaba con el canto del loco, como sale por ahí en medio, y yo ya digo, canto del loco, venga, claro, estamos de acuerdo, podríamos hacerlo juntas. Y hoy la estamos recordando también de una manera muy especial, una tarde que ha sido muy emotiva, pero a la que vas a tener que poner fin, porque hay que firmar, porque está Librería Antígona, porque queremos que todo el mundo recuerde bailando a Ali. Así que, te lo digo a ti, te dejo una pregunta más. Como me toca ser súper tacañona, te dejo que cierres tú, que cerréis vosotras. Bueno, deja que cuente una cosa antes, Eva, mientras piensas la pregunta, que menudo, en fin. Bueno, fíjate qué curioso lo del libro, cómo cada uno lo vive a su manera. Entrevisté a la mujer de Morente, a la viuda de Enrique Morente, la entrevisté antes de ayer. Es una cosa muy particular porque el disco Omega me lo he escuchado en bucle. Para mí es un libro súper importante. Yo no conocí nunca ni a Enrique Morente ni a nadie de su familia, nunca. Pero cuando yo entrevisté a sus hijas, a Estrella Morente y a Soledad Morente, las dos me dijeron que Enrique y Aurora veían las dos noticias y que yo era súper importante en su casa, ¿no? Porque Enrique decía que todo se parara para escuchar las dos noticias, ¿no? Entonces fue... Hombre, es que sale Mara Torres, que normalmente pone es el informativo y dice, no, es que es el informativo Mara Torres. Normalmente no dices eso, es verdad. Pero fíjate, es que para ellos era, para Aurora, conocerme era como... Me decía, yo es que te quiero, tú no lo sabes, pero yo te quiero, porque... Total. Lo digo por el título. Me dijo, tú has escrito un libro que yo todavía no he leído, pero quiero leer, que se llama Háblame cantando. Tía, me pareció súper significativo, ¿no? Sí. Porque ella quiere recordar a Enrique cantando, como yo quiero recordar a mi hermana bailando. Pues está muy bonito, ¿no? Sí. La cosa de hecho tan mío el libro que te lo retitulo y te lo revivo. Lo haces Háblame tuyo, cantando, claro ¿sabes? Sí. Lo hizo suyo, sí. Oye, Mara, y yo creo, para acabar ya, esto es un proceso que hemos empezado diciendo que tú, al principio, cuando haces esos borradores, piensas publicarlo con seudónimo porque dices, esto no... Y haces todo un proceso en el que sabes que te vas a exponer mucho. Sí. Es decir, que esta misma tarde tiene que estar siendo muy intensa emocionalmente para ti. Sí. Pero yo quería preguntarte por el resto de tu familia, por tu hermana Eva, por tus padres, ¿cómo están viviendo todo esto? Porque también estarán, claro, muy tristes, pero a la vez también vuelve Ali un poquito a sus vidas. Bueno, ¿no? Total, en realidad ya os digo que han pasado 12 años, nosotros siempre hemos hablado de Ali, que contamos mil cosas, pero os voy a contar un ejemplo para que veáis cómo está viviendo. El otro día mi madre escribió un mensaje en el chat familiar y pone, he soñado con Ali. Dice que soñar con alguien que no está es maravilloso, porque vuelves a oírle, a tocarle, a sentirle, es como si estuviera viva, ¿no? Entonces dice, uy, he soñado con Ali hoy, qué curioso. Dice, estaba en Italia, yo no sé si como ha pasado del Papa y tal... ¿No? Dice, yo no sé si como ha pasado del Papa y tal, la cosa es que estaba en Italia y estaba con un corte de pelo, porque mi hermana era súper moderna, ¿no? El pelo largo, corto, no sé qué. Dice, se había cortado el pelo en Italia. Y entonces yo le digo, ¿has visto todo lo que está pasando con el libro? Y ella me contestó, sí, qué fuerte. Es que es lo que ella hubiera dicho. Bueno. O sea, es tan real, y ha dicho, sí, qué fuerte, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. ¿Y qué diría hoy? Qué fuerte. Qué fuerte, y me voy a Benasque después. Exacto. Diría, menos mal que pilla cerca, porque así me da tiempo a llegar en coche, a pesar de los dos puertos, de esos concostos que hay. Aquí os quedáis. Fue muy feliz en Benasque, de hecho la llevamos ahí las cenizas, sí. Por eso, no, pues aquí está claro que en Aragona queremos, por cierto, después de esto, después de esto te toca con Planeta un ratito de promoción y de contar y de hablar de Ali y de poder dar esa voz valiente para hablar de otros temas, pero ¿qué? ¿Estás trabajando en...? Sí, quiero... En otras cosas dices, no, salvo en el Faro. Casi nada, por otro lado. Pero quiero dar las gracias también, fíjate, a los oyentes del Faro, porque... Parece que no, pero tanto los los oyentes han sido tan generosos, tan salados, han contado su vida, lo que piensan, lo que les ha pasado, lo que sienten, con gracia, con naturalidad, que aunque ellos no lo sepan, me han ayudado muchísimo a escribir este libro. O sea, me han ayudado a que contar cómo uno se siente y lo que le ha pasado y contarlo con naturalidad solo nos puede hacer ganar en la vida, ¿sabes? Así que les quiero dar las gracias. ¿Y tienes ese feedback? ¿Te escriben? ¿Te hablan? Del libro escribe mucho, deja muchos mensajes, pero no los emitimos en el programa. Los escucho todos, pero no los emitimos. Para ti. Pero me los guardo para mí. Pero están ahí, están ahí, desde luego. Sí. Mara, muchísimas gracias, de verdad, por emocionarte, por esa voz.
la de Eva también, que sigamos siendo, intentemos ser portadores de sueños, intentemos vivir así y contar emociones, como dices, y además cambiar el mundo, que de eso se trata. Haz que cambiemos el mundo a través de esas palabras. Tenía muchísimas ganas de estar aquí en Zaragoza. Así que ya, por fin. Aquí se te quiere, está claro que se te quiere. Por fin, muchas gracias. Un aplauso para Eva Coscullera, para Mara Torres.